¿Qué tal? Hoy te hablaré de un tema importante que es la regulación que tenemos en México sobre el principal vehículo, estadísticamente hablando, societario que empleamos para llevar a cabo negocios en México. Y me refiero a la sociedad anónima, la cual tiene una historia desde 1934 y un proceso evolutivo de más o menos 80 reformas, de las cuales también han surgido subtipos que han hecho más versátil este tipo societario para este mundo de los negocios, donde una sociedad de responsabilidad limitada pues es un poco más rígida y es más complicado la entrada de nuevos inversionistas, y pues obviamente está más hacia empresas familiares, empresas pequeñas que no pretendan tener un capital privado de riesgo como lo hacen las sociedades anónimas promotoras de inversión, subtipos de las sociedades anónimas, que con estas se empezó en México y ya después la principal, la SA, también goza de esas características, pero te explicaré también cuáles son sus límites y cuáles son los matices que diferencian estas últimas dos para que puedas tomar tu mejor decisión. Así que no te despegues, que comienza tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Hoy te hablaré de manera concreta y precisa de algunos antecedentes relevantes y la regulación que tienen las sociedades anónimas en México, como te lo estaba anticipando, que pues de anónima ya no tienen nada, ya realmente deberíamos de llamarles sociedades de capital, por estar representados por títulos valor. Y pues bueno, es el vehículo societario más empleado por esa flexibilidad de permitir la entrada de accionistas, independientemente que existan algunos candados, como establecer que las acciones son vinculantes o vinculadas y que necesitan determinadas situaciones, o mediante asamblea la autorización para cualquier enajenación de estos títulos valor. Por haciendo un lado a esto, vamos a hacer una pequeña reflexión histórica. Desde 1934 se extrae del Código de Comercio y se genera una ley especial para este tipo societario en materia mercantil, cuando teníamos de presidente a Abelardo L. Rodríguez, personaje político que les invito a que vean su historia o la lean para que puedan tener un poco más de contexto que había alrededor de ese momento cuando se deja nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles aquí en el país, y sobre todo pues quienes eran parte de sus socios o accionistas en los diferentes negocios que tenía en Estados Unidos y sobre todo en la zona de Tijuana. Bueno, México fue evaluado en el 2004 por el Banco Mundial a través de un sistema para ver la simplificación para iniciar negocios en el país, y esta estadística se le conoce como Doing Business LATAM en este caso, y pues a México se le dieron ciertas recomendaciones, y pues bueno, de ahí pues comienza una serie de trabajos legislativos para poder llegar a lo que estamos el día de hoy. Pues lo primero que hicieron fue, para facilitar el capital de riesgo privado, pues modifican la ley del mercado de valores y se gestan la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, conocida por su acrónimo SAPI, la SAPIB, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, y la Sociedad Anónima Bursátil, conocida por sus siglas SAB. Estas, pues algunos dicen que es el efecto Pokémon, que va subiendo y va evolucionando, pero no necesariamente, sino simplemente son distintos regímenes, e incluso, como lo platicamos en otro video, pues la SAPI puede adoptar su régimen de administración, sujetarse al establecido para las sociedades anónimas bursátiles contenidas en la ley de mercado de valores, o bien remitirse, como la mayoría lo hace, a las reglas compatibles que se encuentran en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ten presente esto: la ley, y para mí en lo particular, tiene algunas son las principales reformas. El 11 de junio de 1992, bien recuerdo que las sociedades pues se componían por 5 personas como mínimo, sociedades anónimas me refiero, y pues se disminuyó a 2. Sin embargo, pues siempre me quedaba a mí la duda, porque lo veían en las empresas de mi familia, decir, bueno, pues mi papá está metiendo a tías o tíos como socios por necesidad jurídica, o sea, realmente no eran sus socios, ¿sí? Entonces pues eran 2 los socios y tenían que invitar a otros 3
pues solo y simplemente para cumplir con ese requisito de ley, que hasta el 11 de junio de 1992 pues se presentó este cambio a un mínimo de 2 socios. Y bien, se sube el capital social fijo mínimo a 50,000 o 50 millones. Bueno, fue cuando se quitaron los 3 ceros, 50,000 pesos. El 15 de diciembre de 2011, ya en este último punto, pues se elimina la obligatoriedad de que exista o se señale un capital social fijo mínimo. Esto no quiere decir que ya no es necesario. Claro, aquí es donde entra el tema, donde uno tiene que, como experto y con el empresario de la mano, tomar la decisión cuál va a ser ese capital social mínimo, porque ese va a ser lo que va a garantizar o va a dar la calidad obligacional que tiene la entidad, ¿sí? Y ya el 13 de junio de 2014, en la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, se presenta pues el principal cambio, donde ya casi, ahorita explicaré las diferencias, pero casi goza de las mismas características para ser un vehículo de capital de riesgo privado que las propias sociedades anónimas promotoras de inversión SAPIs, que están en la Ley del Mercado de Valores. Casi, al modificarse el artículo 4, el 98 y 191 de esta Ley General de Sociedades Mercantiles, casi los deja con las mismas características. Ahorita mencionaré cuáles son esas diferencias todavía que se tienen. Ahora, para el 14 de marzo de 2016 se presenta pues otro cambio tendiente a facilitar más los negocios en México, siguiendo una directriz de la Comunidad Europea del 22 de abril de 1997, que es la 97/344/CEE, donde se busca crear entidades que simplifiquen administrativamente su constitución y el funcionamiento de las empresas. Pues bueno, esto cuando sucede, estamos hablando de 1997 y hasta 2016, ¿sí? Es decir, pues algunos añitos después, creamos nuestras sociedades por acciones simplificadas, mejor conocidas por su acrónimo de SAS, mismas que tienen un régimen particular, incluso para aspectos tributarios, se rige por flujo. Y bien, todo esto lo vamos a sumar a que la regulación de las sociedades anónimas en México, podríamos hablar de una gran reina, que es la sociedad anónima per se, ¿sí? Que puede adoptar el régimen de capital variable con otras tantas, pero con este devenir de reformas surgen nuevos subtipos societarios, como puede ser la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la SAPIB, luego la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, la SAPIB, y la Sociedad Anónima Bursátil, la SAB. Todas estas con las reformas que tuvo o la nueva Ley del Mercado de Valores de 2005. Posteriormente, en 2014, también con la Ley del Mercado de Valores surge otro tipo de sociedad anónima, que es la Sociedad Anónima, por ejemplo, de capital variable, fondo de inversión. Y en 2016, como lo cité, surge la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, que pues de sus características y quizás de las más destacables es la manera y el procedimiento para inscribirla de una manera ya electrónica a través del portal de la Secretaría de Economía, y técnicamente con una prontitud que en menos de 48 a 72 horas ibas a tener tu entidad, lo cual el día de hoy, que estamos hablando en el año 2022, no es cierto. 6 años después no se ha alcanzado. Y bueno, y puesto característico también que fue el primer ente económico o ficción jurídica de origen colectivo o de afectación, o de ficción jurídica, mejor dicho, donde se conforma por un solo individuo. Ya hablaremos también de este tipo de la segregación o la afectación del patrimonio de una persona a través de una SAS. Ahora, les decía, y ya para cerrar este pequeño video, que de pequeño tiene poco, pues son las diferencias entre la sociedad anónima y las sociedades anónimas promotoras de inversión, para que tomes tú la mejor decisión si vas a invitar accionistas o tu modelo de negocio va a necesitar financiamiento. Entonces estamos hablando de un capital de riesgo privado que debe de estar bien regulado para poder ofrecer a los inversionistas algo interesante. Primeramente, distingamos una SA, tiene la posibilidad de elegir el sistema de administración a través de un órgano colegiado, consejo de administración, o unipersonal, que es el administrador general único.
y las APIB forzosamente solamente por consejo de administración para dar seguridad a los inversionistas de que no existe una persona que por capricho pueda definir el rumbo de la empresa. Tiene que ser a través de un órgano colegiado. Otra es una obligación que tienen las API de crear valor. Siempre tiene que estar justificando el órgano de administración que está estableciendo un rumbo de creación de valor para darle seguridad a los inversionistas de lo que va a suceder con su dinero. También la recompra de acciones. Una SA sí puede adquirir sus propias acciones mediante una adjudicación judicial, por ejemplo, pero tiene que ser temporal, no más de 3 meses, o las vende o las cancela. Y una SAPI no, una SAPI puede emitirlas, conservarlas en tesorería, irlas colocando, las vende o las vuelve a comprar y las vuelve a conservar. Esa es una gran ventaja. Acuerdos de no competencia, que bueno, ya inclusive la sociedad anónima lo puede hacer a través de los pactos societarios o pactos de socios para que no exista competencia de manera temporal, territorial, tal como lo establece se establece como no afectantes a la libertad de ejercicio del trabajo por parte de la Comisión Federal de Competencia a través de una tesis. Que pues máximo, pues bueno, en el caso de la SAPI, pues esto se tiene que mantener por 3 años. También tenemos pues que las sociedades anónimas no pueden hacer restricciones a los derechos económicos, en cambio una SAPI sí, y aquí es donde suceden y se crean las tracking stocks. Y finalmente, para no abundar también otro tema muy importante, pero hay que darles espacio, son los convenios de accionistas, que aquí sí ambas entidades los tienen esa posibilidad de celebrar convenciones en lo particular entre ellos relacionados con la sociedad, entre ellos sí un agente externo pero también relacionado con la entidad, ¿sí? Sin embargo aquí sí la SA es un poco más extenso, la manera en que más libre, la manera en que puede llevarlos a cabo incluso que la SAPI en mi particular punto de vista. Pues bueno, con esto termino este pequeño video donde trato de transmitir algunas cuestiones principales de este vehículo societario que pues es del agrado de muchos de nosotros. Pues bueno, con esto me despido y ya saben mi nombre, soy Adrián Paredes. Espero que este video te haya servido y que te sea de utilidad donde lo estés escuchando. Y bien, pues ya sabes, síguenos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes. Cuídense mucho. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.